A ver, quiero proponer una imagen mental para empezar. Imaginemos al creador del universo, el ser con el poder absoluto de mantener las galaxias girando, las estrellas ardiendo, la gravedad funcionando a la perfección. Vale, lo tengo en la cabeza. El motor del universo, digamos. Exacto. Pues ahora imaginemos a ese mismo ser absoluto durmiendo completamente agotado en una pequeña barca de madera en medio de una tormenta brutal en el mar de Galilea. Madre mía, el contraste es... Es una locura, ¿verdad? Es una imagen súper paradójica. Porque, o sea, por un lado tenemos esa idea clásica de un ser supremo que lo controla absolutamente todo, pero por otro de repente vemos una vulnerabilidad total, una debilidad casi extrema. Totalmente. Y es que hoy tenemos sobre la mesa para nuestra exploración a fondo una colección fascinante de ensayos filosóficos, apuntes teológicos y debates muy actuales, que giran en torno a esto. Eso es. Y nuestra misión hoy es intentar destilar todo este material para entender un concepto que, francamente, rompe el cerebro. Se llama kenosis. Queremos ver cómo la idea de un creador que decide renunciar a su poder absoluto, pues cambia por completo nuestra comprensión de la existencia. Y de la vulnerabilidad humana también, porque claro, es un cambio de paradigma monumental para quien se pone a analizarlo. Históricamente, a ver, siempre hemos definido la divinidad a través de la acumulación, ¿no? Claro, el que más tiene, el que más puede. Exacto. Pensamos que lo divino, por pura lógica, no puede carecer de nada. Tiene que ser omnipotente, omnipresente, totalmente invulnerable. Pero el concepto de la kenosis, que por cierto viene del griego y significa vaciamiento o despojo, pues propone exactamente lo contrario. O sea que el poder máximo es vaciarse. Eso es, filosóficamente hablando, esta idea exige que el principio último de la realidad tenga en su propia naturaleza la capacidad de autolimitarse. ¿Y por qué querría limitarse? Pregunto desde el punto de vista puramente mecánico, claro. Pues el motivo detrás de esta autolimitación es generar lo que en filosofía llamamos una alteridad genuina. Alteridad genuina. Vale, explícanos un poco eso. Básicamente significa que para que exista algo que no sea Dios, para que pueda existir el universo físico o para que existamos los seres humanos con verdadera libertad, pues esa fuerza todopoderosa tiene que dar un paso atrás. Tiene que contraerse, literalmente, para dejar espacio. Es que es una idea alucinante. Porque claro, si el creador ocupa todo el espacio metafísico, pues no hay sitio para nadie más. O lo es todo, o hace espacio. Y, a ver, al analizar cómo se sostiene esta idea del vaciamiento en las fuentes que tenemos, el primer modelo que aparece súper estructurado es el modelo trinitario kenótico. Sí, el trinitario. Y ojo, porque aquí no estamos hablando de ir a la iglesia el domingo a recitar un credo. Para quien nos escuche y piense que esto es una catequesis, estamos viendo la Trinidad como una arquitectura filosófica para explicar cómo funciona el universo. Exactamente. Es que si buscamos un marco conceptual que soporte esta idea de autolimitación constante, la Trinidad ofrece una base increíblemente sólida. En este modelo, el acto del vaciamiento, esa kenosis de la que hablamos, no arranca en el momento del Big Bang, ¿sabes? Ah, no empieza con la creación del mundo. No. Es una dinámica eterna que ocurre dentro de la propia deidad. La lógica interna dice que el Padre se vacía por completo hacia el Hijo. Le entrega toda su plenitud, su ser entero, sin retener absolutamente nada de forma egoísta. Vale, se lo da todo. Sí. Y a su vez, el Hijo recibe esa plenitud no como algo que se guarda en un cajón para atesorarlo, sino como un don que devuelve en un acto de vaciamiento inverso. Y el Espíritu Santo, en este esquema, sería esa dinámica viva, ese flujo constante de dar y recibir. Para visualizar esto bien, he visto que los textos rescatan a un teólogo, Hans Urs von Balthasar, que me parece clave aquí. Baltasar sí, un pensador brillante. Lo que él sostiene es que la creación del cosmos no es el primer acto kenótico, sino que el primer acto de autolimitación es esa misma vida trinitaria. O sea, el mundo material existe únicamente porque en ese principio creador ya venía de serie, digamos, una estructura de autodonación. Y fíjate que la implicación filosófica de esto es inmensa. Porque si el universo es creado por un Dios que es monolítico y solitario, la creación corre un riesgo muy grande. El riesgo de parecer un capricho, ¿te refieres? Claro, un accidente, un capricho o, peor aún, una necesidad de ese ser para no sentirse solo.
Pero si la deidad ya es en sí misma una comunidad que practica el vaciamiento mutuo, entonces la existencia de lo otro, de la materia, tiene su raíz ahí. El universo pasa a ser el desbordamiento natural de una generosidad que ya operaba en el nivel más profundo de la realidad. Aterrizando un poco este concepto, me viene a la mente la imagen de una pareja que decide tener un hijo. Porque mucho antes de que el niño nazca, o incluso antes de que sea concebido, entre esos dos padres ya tiene que existir una dinámica de cederse espacio, ¿no? Totalmente. Ya han tenido que aprender a convivir. Exacto. Ya han aprendido a no ser el centro absoluto del universo del otro, a vaciarse un poquito de su egoísmo, para que la relación en sí funcione. Entonces, cuando finalmente tienen a ese niño, el nuevo ser no viene a inaugurar la idea de ceder espacio en la casa. El hijo simplemente entra a ocupar un espacio que ellos ya habían construido entre los dos. Es un ejemplo buenísimo. De hecho, llevando esa analogía un paso más allá, si no existiera esa dinámica previa de ceder espacio, la llegada de un tercero, pues no generaría amor, generaría conflicto puro, rechazo absoluto. Para amar verdaderamente a una creación externa, necesitas una estructura interna que ya sepa cómo darse. Vale, te compro la idea. Compro la idea del amor como estructura interna. Pero, a ver, aquí me toca sacar mi lado más escéptico porque creo que mucha gente que nos escucha estará pensando lo mismo. Dispara. Para cualquier persona que busque una explicación elegante y sencilla del universo, aceptar que hay tres personas operando dentro de un solo ser supremo dispara todas las alarmas de la navaja de Occam. Ya, la simplicidad ante todo. Claro, parece que estamos multiplicando entidades sin necesidad. ¿No hay una forma más sencilla de explicar que un creador se autolimita? Sin tener que montar todo este engranaje de la Trinidad que es tan difícil de digerir. A ver, esa incomodidad es totalmente válida y de hecho es el centro del debate en estas fuentes. Esa complejidad estructural tiene un coste filosófico muy alto y por eso el análisis explora alternativas que son mucho más limpias en apariencia. ¿Cómo cuáles? Pues la primera es el modelo unitario kenótico. Aquí eliminamos la pluralidad. Tenemos un solo Dios, un principio único y solitario con una sola voluntad que decide realizar un acto de kenosis, pero dirigido exclusivamente hacia afuera, hacia la creación del cosmos. Bueno, suena mucho más fácil de explicar, desde luego. Es un solo actor en el escenario, pero me imagino que esa simplicidad traerá algún problema mecánico oculto, ¿no? Trae un problema monumental. Fíjate, si el principio último es una unidad estática, un bloque absoluto sin ninguna relación interna, pues mecánicamente hablando, ¿de dónde surge la capacidad o el deseo de amar? Claro, el amor necesita a alguien a quien amar. Exacto. Conceptualmente necesita un sujeto y un objeto. Si no hay relación previa antes de la creación, este modelo unitario se enfrenta al peligro de hacer que Dios necesite irremediablemente al mundo para poder ser amor. Y eso nos lleva a un terreno complicado. Mucho. Si el creador necesita el universo para completarse, caemos en lo que se llama panenteísmo. Ah, claro, el panenteísmo. Para quien no esté familiarizado con el término, esto es básicamente la idea de que el universo material es como una parte integral de Dios. Como si las galaxias fueran, no sé, células dentro de su propio cuerpo, en lugar de ser algo separado, ¿verdad? Precisamente, si el creador necesita el universo para experimentar el amor, el universo es indispensable para él. Y adiós a esa separación radical entre creador y creación. Pero bueno, el análisis nos lleva a otra variante fascinante para solucionar lo de las tres personas, que es el modelo unicitario. El unicitario. Que no es lo mismo que el unitario. No. Esto está muy presente en ciertas ramas contemporáneas, a menudo llamadas el movimiento de Jesús solo. Este enfoque defiende que Dios es una unidad absoluta que se manifiesta por completo en la figura histórica de Jesús. Nada de personas simultáneas. Es el único Dios actuando en modo humano. Vale. Y aquí es donde el concepto de vaciamiento llega a su extremo absoluto, por lo que veo en los apuntes. No es que una parte de Dios se limite o que envíe a un delegado. Es que todo el creador, el 100%, entra de lleno en la carne humana. Se apoya muchísimo en textos bíblicos. Sí, versículos como el de Juan, que dice, el Padre y yo somos uno. O en Colosenses, cuando afirman que en él habita toda la plenitud. Es una inmersión total. Es la kenosis llevada a su máximo nivel de identidad, sí. Pero, y aquí viene el pero, este movimiento tan radical genera una tensión física y teológica enorme entre la inmanencia y la trascendencia. Para definirlo rápido, inmanencia sería la presencia de lo divino dentro del mundo material, y trascendencia es esa cualidad de estar por encima y más allá del mundo. Eso es.
Y volvemos exactamente a la imagen con la que empezaste hoy. Este es el gran bache de este modelo unicitario. Ostras, claro. El de la barca. Efectivamente, si aceptamos que Dios se vacía al 100% en la figura de Jesús, y Jesús es un ser humano finito, de carne y hueso, que se cansa y necesita dormir, Tenemos un colapso en la sala de máquinas del universo. O sea, si todo el poder del Creador está concentrado en un hombre que está durmiendo profundamente en una barca porque está físicamente exhausto, ¿quién mantiene las leyes de la termodinámica funcionando en ese instante? ¿Quién evita que todo colapse si el único gestor del cosmos está inconsciente? ese es el gran dilema. Al buscar la máxima inmanencia, se pierde por completo la trascendencia. El cosmos queda, teóricamente, sin un fundamento que lo sostenga. Entonces vemos que ambos extremos son problemáticos. El modelo trinitario requiere una gimnasia mental compleja. Y este modelo de un solo Dios que se vacía por completo, pues deja el universo en caída libre. Vale, llegamos a un bloqueo. Pero la investigación propone un punto de equilibrio, ¿no? Lo que los autores consideran la posición más coherente para una mente contemporánea, que es el monismo kenótico cristiano. Vamos a analizar esto paso a paso. ¿Cómo funciona mecánicamente este monismo? Pues funciona postulando que, efectivamente, existe un único principio fundamental de la realidad. Esta fuerza tiene voluntad y decide, por puro amor, autolimitarse para permitir que el universo exista. Y dentro de toda la inmensidad de este universo generado por esa retirada, la figura de Jesús no es el único lugar donde Dios está. Sino que es una especie de paradigma, ¿no? Exacto, es la revelación paradigmática. Es el momento exacto en la historia donde la dinámica oculta del universo, que es este vaciamiento por amor, se vuelve perfectamente visible, encarnada y explicable para nosotros. Fíjate que esto resuena un montón con pensadores clave que hemos visto en estas fuentes. Por ejemplo, Paul Tillich, que sustituye esa imagen clásica del Señor en el cielo con barba por la idea de Dios como el fundamento del ser. O la filósofa francesa Simone Weil, que a mí me parece que tiene una visión desgarradora pero preciosa de la existencia. Weil es increíble en este tema. Ella plantea que el mero acto de crear el universo es en sí mismo un acto de abandono por parte de Dios. Es decir, para que nosotros estemos aquí sentados, Dios tiene que aceptar no estar en todas partes. Es como si un océano inmenso decidiera retirarse de la orilla para dejar al descubierto una pequeña poza de agua donde pueda surgir nueva vida. Y según esta visión, Jesús sería el punto donde la humanidad toma conciencia de ese abandono amoroso. Qué buena imagen la del océano. Y conectando eso de Tillich y Weil con la conclusión filosófica de los textos, llegamos a una postura interesantísima. El monoteísmo kenótico permite a una persona utilizar toda esa rica estructura de la Trinidad cristiana no como un dogma literal que hay que creerse a ciegas, sino como una metáfora ontológica verdadera. Una metáfora ontológica. ¿Suena bien? Es la narrativa poética y filosófica que mejor describe cómo funciona este fundamento del ser, sin la obligación de firmar al pie de la letra dogmas de hace miles de años. Ya. Pero, a ver, aquí me toca hacer otra vez de abogado del diablo. Porque el precio de adoptar esta postura no es pequeño. Si reducimos toda la vida de Jesús, su crucifixión y todo el relato a ser simplemente el símbolo más brillante de algo que el universo entero ya hace por defecto, ¿no estamos vaciando el cristianismo histórico de su fuerza? Es una objeción muy fuerte, desde luego. Claro, la fe tradicional no habla de metáforas, habla de consecuencias ontológicas literales, de redención real, de una resurrección física que partió la historia en dos. Si Jesús es solo un símbolo de una ley universal, te alejas años luz del cristianismo confesional. Es una observación crítica fundamental. Y los propios textos asumen este coste sin rodeos, ¿eh? Adoptar esto como filosofía te sitúa en la periferia de la ortodoxia. La singularidad irrepetible de ese evento se diluye para ser la ilustración perfecta de una verdad universal. Es una elección consciente. Sacrificar el dogma por la coherencia filosófica. Exacto. Pero para entender el valor humano profundo de elegir esta vía, tenemos que ver cómo esto aterriza en el día a día. Y el análisis nos regala una anécdota pedagógica que me parece espectacular. Totalmente. Para mí este es el momento donde la teoría de alto vuelo choca de frente con el asfalto. En el texto se describe una conversación donde alguien intenta explicar esta idea de la autolimitación a una persona criada en un entorno muy tradicional. Sí,
a un hermano de la comunidad, le llaman. Eso es. Y le expone la mecánica tal cual. Le dice, a ver, el creador se despoja de su poder infinito para abrir un hueco en la realidad. Y en ese hueco existimos nosotros. Y como nosotros existimos gracias a ese vaciamiento, pues también participamos de alguna forma de esa naturaleza divina. Y la objeción de este hombre capta perfectamente el cortocircuito mental que todos sufrimos. Claro, el hombre responde casi indignado y dice, ¿por qué yo participo de la naturaleza divina? Pues yo no me siento como Dios, yo no tengo poderes, yo me pongo enfermo, tengo que pagar facturas. Lógico, desde su punto de vista. Y la respuesta que le dan de vuelta de verdad es para enmarcarla. Le dicen, a ver, ¿qué parte de que Dios quitó su poder no has entendido? Es que es un bofetón de pura lógica. Es teología kenótica cristalizada en una sola frase. Y lo que hace esa respuesta es dinamitar una premisa que tenemos súper arraigada, que es nuestra obsesión con la idea griega de la divinidad. Esa idea de los dioses del Olimpo. Claro, cuando alguien dice que no se siente divino porque no tiene superpoderes, está operando bajo el modelo del motor inmóvil de Aristóteles, o imaginando a Zeus lanzando rayos. Tenemos programado en el cerebro que lo divino es sinónimo de fuerza bruta, de control absoluto sobre todo. Divinidad igual a poder ilimitado, que nada te afecte. No son pruebas de que estemos desconectados de la fuente divina. Al contrario, son su huella dactilar. El análisis descompone esta anécdota en 3 capas. La primera es la capa ontológica. Nuestro propio ser, nuestra materia, es literalmente el espacio que quedó libre cuando el poder se retiró. Sin esa retirada, seríamos engullidos. Luego estaría la capa cristológica, supongo, que sitúa a Jesús no como un extraterrestre con poderes, sino como el paradigma humano, el ser humano que decidió vivir sin resistencia, desde esa lógica del vaciamiento hacia los demás. La tercera capa es la antropológica, que a mí me resulta hasta terapéutica. Si la marca del creador es haber renunciado al poder absoluto, el hecho de que tú te sientas limitado, débil o incapaz de controlarlo todo en tu día a día, no significa que haya algo roto en ti. De hecho, si caminaras por la vida sintiéndote omnipotente, eso sí sería un problema. Claro, estarías viviendo en una ilusión brutal. Exacto. Tu falta de poder absoluto es la prueba empírica de que el sistema diseñado por la kenosis funcionó a la perfección. Y ojo, que esto no sale de la nada filosófica contemporánea. Hay textos antiguos que resuenan exactamente con esta vibración. Pienso en la carta a los Corintios, cuando menciona aquello de que, siendo rico se hizo pobre, para que con su pobreza vosotros fuerais enriquecidos. Es una descripción mecánica puramente kenótica. Totalmente. La limitación voluntaria de uno es el combustible que permite la plenitud del otro. O en la segunda carta de Pedro, que habla abiertamente de que los seres humanos son participantes de la naturaleza divina. Pero aquí llegamos a la objeción lógica definitiva para quien nos escucha y está uniendo los puntos. A ver. Si resulta que todos somos producto de este vaciamiento, si todos somos la prueba de esta retirada de poder, entonces, ¿qué diferencia estructural o real existe entre Jesús y cualquiera de nosotros intentando llegar a fin de mes? Y para resolver esto, el texto introduce una de las mejores imágenes de todo el estudio. Se explica usando la física de un espejo frente al sol. Vale, el espejo y el sol. La diferencia entre Jesús y el resto de la humanidad no radica en los materiales de construcción. No es una diferencia biológica, sino de coherencia y orientación. Pensemos en un espejo normal y corriente. Es solo un trozo de cristal con un revestimiento metálico. Por sí mismo, en una habitación a oscuras, no genera ni un solo fotón de luz, ¿verdad? Es materia finita. No tiene luz propia, lógicamente. Pero si coges ese trozo de cristal y lo orientas en el ángulo absolutamente perfecto hacia el sol y lo mantienes completamente limpio, la luz que te deslumbra no es una imitación. Está rebotando luz solar auténtica. En este modelo, Jesús sería ese espejo perfectamente pulido y orientado que jamás traicionó la lógica de la autolimitación y por eso reflejaba la totalidad de la luz divina. Y nosotros, claro, somos espejos hechos exactamente del mismo material, pero solemos estar cubiertos de polvo o mirando hacia el suelo, o peor aún, empeñados en intentar generar luz propia frotando el cristal como locos, inútilmente. Y fíjate, llevar esa imagen un paso más allá es clave, porque intentar generar luz propia en lugar de reflejarla es exactamente lo opuesto al vaciamiento. Es la acumulación, es el ego.
Toda esta exploración que hemos hecho altera cómo estamos en el mundo. Nos enseña que la incapacidad humana para tener el control absoluto no es un error de diseño. Las dudas, las heridas, necesitar a los demás, lejos de ser un fracaso, es la consecuencia directa de habitar un universo donde el principio fundacional decidió que el amor valía más que retener el poder. Es una forma bellísima y, bueno, radicalmente distinta de interpretar nuestra vida. Y para ir cerrando, quiero dejar una última reflexión flotando. Un pensamiento que me surge al enfrentar esta teoría con nuestra vida actual. Te escucho. Habitamos en una sociedad absolutamente hiperventilada, obsesionada con la optimización personal constante. Buscamos herramientas de productividad, rutinas, filosofías que nos garanticen el empoderamiento absoluto. El mensaje constante es que debemos ser líderes invulnerables, dueños totales de nuestro tiempo y de nuestro futuro. Totalmente de acuerdo. Es agotador. Pero si este análisis de la kenosis tiene razón, si la verdadera firma de lo divino es la debilidad voluntaria y la renuncia al control, es posible que nuestra desesperada obsesión contemporánea por ser completamente independientes y todopoderosos sea en realidad un intento irónico y trágico de convertirnos en esos dioses griegos controladores que la idea del amor buscaba destruir desde el principio. Es una pregunta que da para pensar mucho, desde luego. Quizás la verdadera grandeza no está en acumular más fuerza, sino en aprender por fin a dejar espacio. Por eso creo que siempre es vital mantener la mente curiosa y cuestionar desde la raíz todo aquello que damos por sentado. Ha sido un análisis fascinante. Hasta la próxima exploración a fondo.